Bien, continuando con el ejemplo anterior, habíamos llegado hasta acá. Decíamos que la integral desde menos infinito hasta cero de x exponencial de x diferencial de x hasta este momento eh, iba a aportar los siguientes resultados. Probamos aplicando la regla de L'Hopital que el límite de a por exponencial de a es 0, el límite de la constante es la constante y el límite cuando a tiende menos infinito del exponencial de a por la explicación gráfica que decíamos. Fíjense si ven esta curva azul, cuando a, que es la variable independiente o la del eje horizontal, tiende a menos infinito, su gráfico, el gráfico de la función, tiende hacia 0. Por eso esta tercera tiende a 0. En ese sentido sería 0 menos 1 más 0 es igual a menos 1. Por lo tanto, decimos que la integral converge a menos 1. Bien. Bueno, como un tercer ejemplo, vamos a hacer uno combinado. Fíjense que cuando la integral va de menos infinito a más infinito, necesariamente tenemos que subdividirla para un valor c. Es importante observar que esta función x a la 3 es una función continua en todo r, ¿ok? No tiene ningún tipo de interrupción. Entonces, para cualquier valor de c, en particular para c igual 0, vamos a dividir la situación en dos casos, ¿no? Para los menores que 0 y los mayores que 0. En este caso, cada término representa una integral impropia. La primera será la integral que va de a hasta 0 de x a la 3 diferencial de x, y a, luego de estimar esta integral, tendería a menos infinito. Y la segunda sería la integral que va desde 0 a b de x a la 3 diferencial de x, haciendo al límite de b a más infinito. La necesidad que hay de subdividir esta integral en dos es para poder justificar la incorporación de los límites, ¿ok? Porque no es válido decir un límite que vaya en ambas direcciones. ¿Y cómo plantearíamos la integral? Entonces necesariamente tenemos que subdividirla en dos impropias. Ahora bien, cuando nosotros estimamos la antiderivada, que lo hacemos directamente porque es simple, ¿no? Es sencilla, sería x a la 4 sobre 4. Y en este caso también, y le evaluamos en 0 y a y en b y 0, fíjense que nos van a generar estas integrales. Pero este límite que está acá es infinito. Y este límite que está acá también es infinito. Entonces, como ninguno de los límites anteriores existen, y fíjense que la definición de integral impropia está condicionada a la existencia de los límites. ¿Cuándo el límite existe? Cuando converge a un número. Entonces, como estos dos límites divergen, en ese caso, la integral impropia también diverge. Ahora, existen otros casos especiales para las integrales impropias. ¿Ok? Vamos a irlos analizando cada uno. Veamos. Vamos en el primer caso a suponer que f es continua en todo valor de x en el intervalo c bien abierto por la izquierda a b, y si el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es más o menos infinito, entonces la integral también tiene un desarrollo impropio. Para que esto se pueda comprender, vamos a hacer una idea gráfica. Fíjense que en este caso, si yo tuviese como función integrando a 1 sobre raíz de x, todos sabemos que esta función tiene un problema en 0. ¿Ok? Porque cuando x vale 0, este valor es indeterminado. Pero para cualquier valor de x mayor que 0, en 0,01, está bien definida. Entonces, si yo necesito buscar la integral que vaya desde 0 a 1 de esta función, voy a tener un problema de definición precisamente en el extremo izquierdo, que es 0. Eso es lo que se describe acá. La función es continua en todo valor de x en el intervalo AB, pero tomando A abierto. La función no es continua en el borde, ¿ok? En el borde izquierdo. Y es más, cuando la función se acerca mucho al valor de A, tiende a más infinito o tiende a menos infinito. Cosa como lo que está ocurriendo acá. Fíjense que cuando los valores se acercan a 0 por la derecha, el gráfico de la función tiende a más infinito.
también se podría suponer que ocurriese esto, que tendiera a menos infinito. Entonces, en este caso también tenemos una integral impropia, porque ya no está definida para todo el intervalo. Tiene problema en el extremo izquierdo. ¿Cómo salvaríamos esto? Bueno, diríamos que sería equivalente a una integral que va de t a b. Fíjense, buscamos una variable auxiliar t para poder estimar esta integral finita. ¿Ok? En ese caso, cuando tengamos el resultado va a estar en términos de t. Y entonces vamos a estudiar el límite unilateral cuando t tiende a a por la derecha. Si ese límite existe, entonces decimos que la integral converge. Así como definimos este caso para un problema en la continuidad en el extremo izquierdo, podemos definir el del extremo derecho. Fíjate que en este caso la función sería continua en todo el intervalo semiabierto, pero acá sí o sí en el extremo derecho, en B, es abierto, es decir, que no está definida para B, y cuando estudiamos el límite, cuando x se acerca a b por la izquierda de la función o va a más infinito o va a menos infinito. ¿Ok? En ese caso decimos que hay un problema en el extremo superior, porque no está definida allí. ¿Y cómo salvamos esto? Bueno, decimos que es la integral de hasta t de f de x, y una vez que calculemos esta integral finita, la hacemos tender a la variable t a b por la izquierda. Si el límite existe, entonces decimos que la integral converge. En caso contrario, la integral diverge. Para ser un poquito más ilustrativo, supongamos que la expresión fuese exponencial de x sobre raíz de c menos x. Lo interesante es darse cuenta que cuando x tome el valor de c, esto sería c menos c, 0. Entonces se genera una indeterminación. Quiere decir que esta integral de acá está definida para todo un intervalo AC, pero aquí en el extremo derecho no está definida. Entonces, por lo tanto, hay un problema en el borde. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Bueno, sería el límite cuando la variable auxiliar tiende a b por la izquierda de esa integral finita. Al igual que en la primera definición de la clase de hoy, también podemos considerar que ocurre para problemas de indeterminación en el interior del intervalo. Porque fíjense que la definición anterior, en la definición 1, había un problema de definición en el borde izquierdo, en el extremo izquierdo del intervalo. En la definición 2 hay un problema de definición en el extremo derecho. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un problema en el interior del intervalo cerrado? O sea, que la función sea continua en AB, excepto en un valor C que se encuentre entre A y B. ¿Y qué pasa si el límite cuando x tiende a c? Decimos el módulo de f de x para poder simplificar, pero puede ser el límite cuando x tiende a c por la derecha, por la izquierda, de f de x me dé más infinito menos infinito. Entonces, simplemente lo ponemos así para abreviar. Pero en este caso, ¿qué haríamos? Haríamos una subdivisión, porque si ella no está definida en c, habría que estudiar qué ocurre a la izquierda de c y a la derecha de c. En este caso, lo podemos ilustrar con la siguiente figura. Claro, aquí estamos poniendo un caso en donde cuando me aproximo a la derecha, estamos suponiendo que no esté definida en 0, ¿ok? Vamos a suponer que esta línea vertical es el eje Y. Entonces, si ella no está definida en 0, cuando me acerco por la derecha, la función va hacia más infinito. Cuando me acerco a la izquierda, la función va hacia menos infinito. Entonces, eso hace que nosotros forzosamente tengamos que estudiar este caso por separado y este también. También pudiese ocurrir que ambas vayan a más infinito, que ambas vayan a menos infinito, o que por la izquierda vaya a más infinito y por la derecha menos infinito. Eso puede ocurrir. Lo interesante es percatarse de que cuando tengamos una integración desde A hasta B, sepamos que la función es continua en todo el intervalo. En este caso estamos suponiendo que ella es continua en todo el intervalo, excepto en un número, posiblemente. Ahí es donde está el caso impropio. Bien, vamos a ver algunas consideraciones para ver unos ejemplos. Si la integral finita es una integral impropia, será convergente si el límite correspondiente existe.
de otra manera es divergente. Lo que estamos haciendo es la construcción análoga al caso anterior. La parte 1 de la definición es usada cuando el integrando tiene una discontinuidad infinita en el límite inferior de la integración. La parte 2 es lo mismo, pero para el límite superior de integración. Y la parte 3, cuando hay una discontinuidad infinita en un punto interior del intervalo de integración. ¿Ok? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para finalizar con esta parte. Evaluar la integral si es convergente. Fíjate que es la integral de 2 a 5 de 1 sobre raíz de x menos 2. Fíjense que muchas veces nosotros hemos abordado integrales de este tipo sin analizar la continuidad. En este caso, argumentemos acá. Notemos en primer lugar que la integral dada es impropia, puesto que f de x igual a 1 sobre raíz de x menos 2 tiene una asíntota vertical en x igual 2. Puesto que la discontinuidad infinita ocurre en el límite interior de integración, procederemos a usar la parte 1 de la definición anterior para determinar la existencia de la integral impropia. ¿Por qué la parte 1? Porque fíjense que aparece en el extremo izquierdo. ¿Lo ven? En el límite inferior. Muy bien. Entonces, en este caso, en lugar de utilizar este valor 2, porque este valor 2 ahí no está definida la función, vamos a hacer tender límite con una variable auxiliar t que tienda a 2 por la derecha. Y vamos a truncarla la integral de t a 5. Resolvemos nuestra integral cómodamente, como nosotros sabemos hacerlo, ¿verdad? La evaluamos y fíjense que llegamos a esta expresión. Esta sería una constante y esta sería una expresión lineal, de tal forma, lineal en el sentido de que no tiene denominadores, pero sustituimos el valor de t y este segundo límite me da 0. Por lo tanto, la integral converge. ¿Ok? Ahora, fíjense en este caso, estamos teniendo la integral de 0 a pi medio de la secante. Si nosotros observamos la gráfica de la función secante en pi medio, fíjate que la secante tiende a más infinito en pi medio. ¿Y qué intervalo estamos abordando? El intervalo 0, pi medio. Esto hace que la integral sea impropia. Notemos que la integral dada es impropia, puesto que el límite cuando x tiende a pi medio de la secante va a más infinito. Fíjense, la curva va a más infinito. Luego, ya que la discontinuidad infinita ocurre en el límite superior de integración, procedemos a usar la parte 2 de la definición. ¿Qué sería? Vamos a buscar una variable auxiliar que sustituya al pi medio y vamos a buscar la integral de la secante. Fíjense que esta ya la vimos, que es el logaritmo natural de la secante más la tangente. Cuando nosotros evaluamos, fíjate que cuando evaluamos en 0, la secante de 0 es 1 y la tangente de 0 es 0. Por eso decimos acá que es el logaritmo de 1. Muy bien, pero nosotros sabemos que el logaritmo de 1 es 0 también, o sea que esto se cancela. Ahora, fíjense, voy a agregar acá una parte de las gráficas de la tangente. Y noten que la tangente cuando se acerca a pi medio, ella también va a más infinito. ¿Qué significa esto? Significa que cuando t tiende a pi medio, cuando yo me voy acercando a pi medio, tanto la secante como la tangente se van para infinito. O sea que este valor que está interno en el logaritmo se va a más infinito. Y el logaritmo de más infinito sigue siendo más infinito. Por lo tanto, el límite es infinito. Y eso hace que la integral diverja. Bien, entonces vamos a dejar para un último video un caso en donde expliquemos el inciso 3 de la última definición. Es decir, donde tengamos un problema de definición en un punto interior del intervalo que defina la integral. ¿Ok?